Iniciando también la muy gustada mesa de mujeres, ya están con nosotros Lourdes Encinas y Janet Arrizón y Lourdes Encinas. Lourdes con L, bienvenida, qué gusto saludarte. Jesús con J, Janet con J, mucho gusto estar en la cabina con ustedes. Janet con J, bienvenida. Me da risa cuando me preguntan, ¿con J? Ya me acuerdo inmediatamente. Buenos días, qué gusto verlos. Pues sí, ¿no? Es que es Janet con J. Sí, sí. Hay otras Janet Pero que cuando son pides con comida, Y. ya ves que te dicen de que claro. te aclaran. Entonces, Diles tú, escuchen en contexto, por favor. en contexto, no, ¿cómo no se saben? No, pues cómo no se saben, pues no? digo, tenemos un año y feria Repitiendo lo dándole mismo. duro y dale a ese asunto y que no, que por favor, Sí. diles a los del sushi que por favor. Que no aceptamos otros datos. Es La que no aceptamos cafetería otros datos. con J. Oigan, un tema que generó un buen nivel de discusión esta semana fue la sentencia contra Luis de Llano por el caso de abuso sexual a Sacha Sokol. Yo le decía a Lourdes ahorita antes de iniciar la mesa que habría que ahora sí, para poner en contexto a las nuevas generaciones, sobre todo, decir quién es Sacha Sokol. Sí. Le dio risa a Lourdes, pero sí, creo que hay que partir de lo básico, ¿no? Sí, claro, muy importante. Y además la verdad es que es un tema de esos temas que se pueden ir perdiendo en la coyuntura política tan agitada que hemos tenido, sobre todo en las últimas 2 semanas en el país. En los años 80 surgió un grupo musical infantil que yo creo que ha sido el más exitoso que ha habido en México, que se llamaba Timbiriche. El productor de ese grupo era un señor que se llama Luis de Llano, que era un productor muy importante en ese momento de Televisa y un productor muy importante en México, hijo de una gran actriz del cine de oro, Rita Macedo. Pertenece a esas familias del espectáculo en México, el señor Luis de Llano. Entonces, este grupo lo integraban niños de 8, 12, 13 años. Ese era el rango de edad que tenían esos niños. Que después el grupo fue evolucionando, fueron cambiando de integrantes, fueron creciendo y muchos hasta ahorita siguen viviendo de la fama de Timbiriche, la verdad. Ese es el contexto. Entonces, durante ese periodo que existió ese grupo, este señor Luis de Llano, que ya tenía 39 años, inició, según en sus palabras, inició una relación sentimental y sexual con una de las integrantes del grupo que se llama Sacha Sokol, que en ese entonces tenía 14 años. 14 años. Quiero dejar muy claro esto. Él tenía 39 años y ella tenía 14. Si tú ves fotos de ella de ese momento, era una niña completamente con fisonomía de niña. Sí. Muy bonita, muy agraciada, porque luego eso también a veces lo ponen como justificante, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, este señor fue presumiendo esa relación. Una relación totalmente fuera, que no tenía el mismo nivel jerárquico ni por edad ni por la condición laboral que tenían ellos, porque prácticamente él era el jefe de ella. Él tenía una posición de sometimiento laboral hacia ella. Lourdes, te voy a interrumpir. Discúlpame, por favor, tenemos que hacer la pausa y regresamos en un minuto. Sí. Volvemos, estamos en contexto para esas nuevas generaciones a las que estaba poniendo en contexto Lourdes cuando te interrumpí. Sí, bueno, entonces retomando, estamos hablando del productor musical de un grupo infantil llamado Timbiriche que tenía 39 años, inició una relación de abuso, porque eso fue, él le decía relación sentimental, pero no puede haber una relación sentimental entre un señor de 40 años y una niña de 14. Y esa relación de abuso duró algunos años y pasó el tiempo. Y finalmente los padres se enteraron, los separaron, en fin, hubo una intervención. El punto es que a lo largo del tiempo, este señor ha presumido esa relación, había presumido esa relación. Incluso el detonante de esta demanda fue que el año pasado, en una entrevista horrenda con Jordi Rosado. El horrendo de Jordi Rosado. Además, pues estaban los dos señores hablando de este asunto y él presumiendo esa relación como si para empezar, como si fuera una relación. Y eso fue un abuso bajo cualquier visión legal, ética y moral. Y fue lo que colmó el vaso de Sacha. Quien durante todo este tiempo pues ha vivido las consecuencias de haber sido abusada por un señor de mediana edad, cuando ella era una niña, puberta, claro, básicamente. Claro. Entonces ella interpuso una demanda
¿Cuándo? ¿Recuerdas? Sí, el año pasado. El año pasado. El año pasado. Muy bien. ¿Por qué? Si bien el delito ya había prescrito, el delito de abuso sexual, incluso por las edades, pues, incluso pederastía, el delito había prescrito, pero un tribunal superior de la Ciudad de México encontró una forma, encontró una vía para que ese señor no se fuera en blanco. Penalmente no había nada que hacer ya, pero por todos estos años en los que él ha aparecido en medios presumiendo esta relación, incluso señalándole responsabilidad a ella por el inicio de esa relación, que es totalmente un absurdo. Este tribunal le emitió una sentencia por daño moral, por todas esas declaraciones que él estuvo haciendo en las que la revictimizaba y en las que hacía, pues presumía el abuso sexual a una menor de edad. Entonces se le impuso una sanción económica de la que no se ha revelado el monto, una disculpa pública hacia ella, pero sobre todo el reconocimiento. Lo importante aquí es el reconocimiento por una autoridad judicial de que el abuso existió, de que este señor además ha estado revictimizando y se sienta un precedente muy importante para otras víctimas de que hay una vía. Si penalmente por el tiempo que ha transcurrido ya no se puede hacer nada, existe una vía, existen otras vías, una vía civil, por ejemplo, en este caso. ¿Y por qué es importante? Porque siempre se le cuestiona a las víctimas por qué tardan tanto en denunciar un delito de este tipo. Pues ahí está la respuesta, porque no es nada fácil procesarlo, no es nada fácil admitirlo y no es nada fácil enfrentarte a las autoridades, porque a la primera que le piden pruebas es a la víctima. Y cuando una situación de estas ya lleva tanto tiempo, ya pasó tanto tiempo, es todavía mucho más difícil de acreditarlo. Pero aquí yo lo que destaco es la valentía que tuvo ella para, a pesar de todo lo que ha vivido, hablarlo, reconocerlo, presentar la denuncia y el precedente legal que se sienta. Porque hay una forma de que se pueda castigar a estos depredadores sexuales. Janet, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que definitivamente marca un precedente jurídico, pero además social. Hubo a nivel internacional un movimiento que se llamó Me Too, en el que mujeres que tenían mucha visibilidad pública declaraban que ellas también habían sido víctimas de violencia. Y ese movimiento ha traído una tendencia o una nueva forma de hablar de esos temas. Entonces creo que en México es lo más cercano que tenemos o la manifestación más cercana al Me Too que ha pasado y me parece admirable, reconocible a quien denuncia. Y pues puedes encontrar toda la misoginia alrededor de lo que le preguntan y cómo se refieren a ella, ¿no? Que eso es lo que viven todas las víctimas. Yo quisiera hacer una precisión jurídica sobre este tema. Si bien es cierto que en el caso de Sacha hay que recordar que la justicia se imparte dependiendo del lugar en donde vives, por eso es tan necesario que tuviéramos un código penal único a nivel nacional, porque no es menos grave un delito en un estado que otros. Entonces, hay avances en algunas entidades y en otras no. En el caso de Sacha ya prescribió ese delito. Pero hay que apuntalar que en Sonora, a partir del 2015, se reformó el artículo 109 del Código Penal y dice, más o menos, que las sanciones por los delitos de pornografía, del uso de voces o imágenes de personas menores de edad o incapaces y de violación son imprescriptibles. Es decir, que todos los delitos que se hayan cometido posterior al 2015 no prescribirán ya. Eso hay que decirlo porque quienes son violentadores pues han gozado de impunidad eterna y no hay que mal informar a la gente, o no mal informar, creo que hay que hacer la precisión en Sonora para que se quede claro que esto ya no va a seguir pasando, pues esto ya se remendó en la ley y ya son imprescriptibles las violaciones. Entonces, en el caso de las personas que hayan sido víctimas de agresiones sexuales antes del 2015, que son a quienes no les beneficie esta modificación del Código Penal, pues tenemos esta vía civil que lo que hace es señalar y además la prohibición de seguir revictimizando. Creo que eso es algo importante en esta sentencia. Entonces yo creo que es un buen momento histórico para esto suceda, cuando México es uno de los países que encabeza a nivel mundial las agresiones sexuales contra las infancias. Entonces este tema no es un tema aislado, es un tema que viven todas las familias mexicanas y del que debemos estar todos muy pendientes. Me gusta mucho, como siempre, el inteligente y cuidadoso abordaje que hacen del tema y que, bueno, se visibiliza más por tratarse de figuras tan públicas como un artista y un productor.
O sea, eso sirve incluso para que el tema se visibilice, como bien lo apuntaban ustedes. Oigan, nos quedan 3, 4 minutitos. Yo no quisiera dejar de lado el proceso de selección que se está siguiendo para designar a la titular de la unidad técnica, lo voy a leer, Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Congreso del Estado. Por cierto, en ese proceso, en esta mesa, orgullosamente tenemos una aspirante a ser la titular de esa unidad técnica, y esto lo voy a decir yo con el riesgo que eso implica. Creo que es la mejor aspirante, el mejor perfil para estar en esa posición. Lourdes, no sé si coincidas. Yo lo secundo totalmente, no solo, digo, de las inscritas hay muy buenos perfiles, la verdad. Sin embargo, yo creo que en la coyuntura actual no solo tiene la mayor preparación, sino el mayor conocimiento práctico de cómo funciona la actual legislatura. A ver, a mí me gustaría que le explicaran a la audiencia de qué va esta unidad técnica. ¿Para qué está allí esta unidad técnica en el Congreso? Bueno, la unidad técnica se incluye en la ley orgánica como una figura que se ha ido incluyendo en los otros poderes del Estado y que tenemos ya en el Poder Judicial. Por ejemplo, está Sanae, que creo que es un precedente importante de lo que implica ser o ocupar esa posición. Sí. Y lo que aspira la Secretaría Técnica creo que es hacer, por una parte, un pegamento o un facilitador de los trabajos a favor de la igualdad. Creo que cuando hay buenas intenciones, que yo no dudo que las diputadas tengan buenas intenciones, no siempre se logran los acuerdos por la falta de objetividad o a lo mejor se personalizan mucho las cosas. Entonces creo que la Secretaría Técnica puede ser un área que les facilite avanzar y que ponga orden en cuanto a la planeación. Al final no existe en este momento en el Congreso un área que dé seguimiento. Por ejemplo, hice un estudio hace unos meses sobre las gacetas parlamentarias, sobre el segundo año legislativo, y encuentras que el 30% únicamente de las iniciativas que contienen temas de género son turnados a la Comisión de Igualdad. Entonces tienes alrededor del 70% de iniciativas con impacto directo en la agenda que no están siendo revisadas desde una perspectiva de género. Entonces son cuestiones muy técnicas, a lo mejor un poco aburridas a veces, pero creo que son las bases para lograr que la legislación... Esta unidad técnica se encargaría de hacer esa supervisión. Así es. Se encargaría de eso, se encargaría de capacitar al personal. No creo que sea necesario la sensibilización, porque a lo que conozco a los compañeros y compañeras del Congreso han ido entrando en esta sinergia de avanzar en la agenda, pero lo que sí es que es necesario darles herramientas para que se institucionalice la perspectiva de género. Y yo soy fiel creyente que la única forma de que algo se institucionalice es si está en un papel. Si haces un manual, si haces unos lineamientos, si dejas en la institución una metodología. Son 9 aspirantes. Ya son todas, yo me quedé allí en 9 aspirantes. Ya se cerró es una convocatoria, ¿no? Es una convocatoria ya se cerró. Ahora bien, están Gabriela González, Anabel Ortiz, Janeta Rizón, aquí presente en la mesa, digamos que es la candidata en contexto. Nuestra candidata en contexto. Sheila Hernández, Mayra Leticia Velarde, Reina Denise Sayas, Silvia Rodríguez, Lisette Sandoval y Sandra Naí Sayar. Todas, como bien dice Lourdes, con muy buen perfil. ¿Qué sigue, Janet? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da este proceso de selección? ¿Van a comparecer ante alguna comisión? La ley establece que la convocatoria establece que se hará una entrevista en la que se leerán nuestras semblanzas curriculares, lo que me parece un muy buen valor agregado, porque al final no es hablar de nombres, sino hablar de trayectorias y de perfiles. Por el tema, claro. Y esto es un bonus que han hecho las feministas, porque los únicos puestos que se compiten con la rigidez que tienen los espacios de mujeres son estos. Está la convocatoria del Instituto Sonorense de las Mujeres, en la que hay toda una metodología para designar. Ojalá todos los puestos se designaran como se designan estos espacios. Pero la metodología es una entrevista en la que se lee nuestra semblanza. Tenemos que presentar los argumentos por los que consideramos nuestra idoneidad para el cargo. Se nos haría una pregunta y ya determinaría la Comisión para la Igualdad una terna que emitiría a la CRIP y la CRIP a su vez al Pleno. ¿Qué tiempos? No los establece la convocatoria, pero yo creo que va a ser... Te pregunto porque el Congreso está en receso, pues. Sí, pero igual están los procesos de nombramientos del ISTAI, están los procesos de los órganos de control de organismos autónomos. Control, sí, exacto. Yo lo que aspiro, y no sé si es muy aspiracionista, pero comentaban una compañera a quien admiro mucho, que es la doctora Amelia Iruretagoyen. Siempre es algo muy mal con el apellido, pero con la maestra Amelia, que decía
que muchas no querían participar porque no confiaban en los procesos, y creo que todas lo sentimos de alguna manera. A mí me gusta pensar que las mujeres vamos a sentar precedentes distintos. Al final hay grabaciones de las entrevistas, se van a leer nuestras semblanzas curriculares. Entonces yo espero sinceramente que sea un proceso que abone a la meritocracia de la trayectoria profesional y pues que quede alguien que de verdad nos ayude a avanzar con la agenda, porque al final todas creo que compartimos el interés de que los derechos de las mujeres se garanticen. Entonces al final son espacios que no son un trabajo cualquiera, no estás buscando una posición para tener trabajo, estás buscando que tu causa en la que crees avance. Entonces, por lo menos que quien quede sí sea verdaderamente alguien que nos pueda ayudar luego a las colectivas de mujeres y a las mismas diputadas a dar buenas cuentas. Pues mucha suerte y mucho éxito sobre todo, Janet. Sí, muchas gracias, se los agradezco mucho. Lourdes, un comentario final breve. No, nada más reiterar que Janet tiene toda la trayectoria, tiene la experiencia, tiene la preparación y tiene el conocimiento interno de cómo funciona ahorita la actual legislatura. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Además. Que puedan valorar las diputadas que conocen muy bien su trabajo y ojalá que veamos un proceso limpio, un proceso objetivo y que finalmente se votará en el Pleno y en el voto lo sabremos. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Janet, por todo lo que le aportan a este programa. Y mucho éxito.